Esa cosa no es mi hermana. Relato de terror en Quito. Hola a todos, soy Damián y vivo en la ciudad de Loja. La historia que les voy a contar ocurrió hace más de 10 años, pero cada día que pasa, sigue tan viva en mi mente como si hubiera sucedido ayer. Es algo que marcó un antes y un después en mi vida. Cuando tenía 18 años, mi familia y yo nos mudamos a un nuevo departamento en el norte de la ciudad de Quito. Mis padres habían decidido que era lo mejor para la seguridad de mi hermana Ariadna, quien acababa de ingresar a un prestigioso colegio de la ciudad. Yo, por mi parte, estudiaba en las mañanas, así que pasaba mucho tiempo solo en casa. El departamento era amplio, pero viejo. Tenía 3 habitaciones al final de un pasillo largo y estrecho, que siempre parecía más oscuro de lo normal, sin importar la hora del día. Mi hermana eligió la habitación con un ventanal enorme que daba al balcón. Mis padres tomaron la habitación principal y yo me quedé en la contigua a la de Ariadna. Nuestro cachorro, Tony, dormía conmigo. Ariadna era un torbellino de energía. Siempre estaba gastándome bromas, escondiéndose en rincones oscuros y saltando para asustarme. A veces me sacaba de quicio, pero era imposible enojarse con ella. Su risa contagiosa llenaba cada rincón de la casa. Era tan particular que incluso sus pasos eran fáciles de reconocer. Cuando corría, daba pequeños saltitos, como si flotara en el aire. Aquel día parecía normal. Regresé de la universidad, almorcé y, sin darme cuenta, me quedé dormido en el sofá. Cuando desperté, el sol ya se había ocultado. Eran las 6 de la tarde. Tony dormía hecho un ovillo a mi lado. Con el cuerpo aún adormecido, me dirigí a la cocina por un poco de helado. El departamento estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de la cuchara golpeando el cristal del recipiente. Fue entonces cuando la vi. Desde la puerta de la cocina, observé a Ariadna entrar por la puerta principal. No dijo nada. Solo corrió, dando sus característicos saltitos, directo hacia la habitación de mis padres. Me reí. Ariadna, no te escondas, le grité. Tony se despertó de golpe y comenzó a ladrar desesperado, corriendo tras ella. Algo en su reacción me hizo estremecer. Tony nunca ladraba así cuando veía a Ariadna. Me dirigí al pasillo. La luz parecía más tenue que antes. Llamé a mi hermana nuevamente, pero no hubo respuesta. El único sonido era el eco de mis pasos sobre el suelo de madera. Al llegar a la habitación de mis padres, encontré a Tony mirando fijamente un rincón oscuro del armario. Movía la cola con emoción, como si alguien estuviera allí, escondido. Con una mezcla de alivio y fastidio, caminé hacia el armario. Ya sal, te vi entrar, dije con tono divertido. Silencio. Mi mano temblorosa se extendió hacia la puerta del armario y la abrió de golpe. Vacío. El aire dentro estaba gélido, mucho más frío que el resto del departamento. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero yo la había visto. No había duda. Ariadna había entrado a esa habitación. Mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me impidiera moverme. Tony seguía ladrando al rincón vacío, su cuerpo temblando. Con el corazón martillándome el pecho, salí del cuarto y recorrí el departamento de punta a punta. Revisé cada rincón. La cocina. El balcón. Incluso debajo de las camas. Nada. El reloj marcaba las 6:20 de la tarde. Faltaban 4 horas para que mis padres y mi hermana volvieran. Saliendo de clases mis padres irían con Ariadna a una reunión familiar a la que yo no tenía muchas ganas de ir. Me quedé en la sala, con todas las luces encendidas y Tony en mi regazo, sintiendo su respiración rápida y entrecortada. Algo estaba terriblemente mal. A las 10 en punto, la puerta de entrada se abrió. Mi madre llegó primero, seguida por mi padre. Finalmente, Ariadna cruzó el umbral con su uniforme de colegio y su mochila al hombro.
Llevaba puesta la misma ropa que la Ariadna que había visto entrar horas antes. El estómago se me revolvió. La observé detenidamente, tratando de encontrar alguna diferencia. Sus facciones eran las mismas. Su cabello, su piel. Pero había algo que no encajaba. No le conté nada a mis padres. Pero después de cenar, reuní el valor para preguntarle a Ariadna si había venido a casa en algún momento de la tarde. No, respondió sin dudar. He estado en clases todo el día. Luego, con un gesto pensativo, añadió. Aunque, en un momento me sentí muy cansada. Como si algo me absorbiera la energía. Me quedé sentada sin poder moverme por unos minutos. Pero luego se me pasó. La sangre se me heló en las venas. Le conté lo que había visto. Esperaba que se riera, que dijera que era una broma o que me estaba sugestionando. Pero en lugar de eso, su semblante cambió. Su sonrisa desapareció y su rostro adoptó una expresión inescrutable. Entonces, en un tono grave, completamente ajeno a ella, me miró fijamente a los ojos y murmuró. ¿Estás seguro de que yo soy tu hermana? Mi respiración se detuvo. Algo en su voz, en su expresión, me dijo que, desde esa noche, Ariadna nunca volvió a ser la misma. Desde aquella noche, algo en Ariadna había cambiado. No era un cambio evidente, pero lo notaba en los pequeños detalles, en esas sutiles diferencias que se vuelven imposibles de ignorar cuando conoces a alguien de toda la vida. Antes bromeaba con naturalidad, pero ahora lo hacía de manera extraña, como si estuviera imitando su propio comportamiento. A veces reía demasiado alto, otras veces lo hacía cuando no había nada gracioso. Su mirada también era distinta. Ya no tenía ese brillo de siempre, sino algo más, vacío. Al principio, quise convencerme de que solo era mi imaginación, que todo era producto de la sugestión después del incidente en el río. Pero entonces ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Aquella noche ya estaba acostado, con la luz apagada, cuando escuché pasos en el pasillo. Eran ligeros, con ese pequeño salto que Ariadna solía dar cuando caminaba. Me preparé para que tocara la puerta o dijera algo, pero el sonido se detuvo justo frente a mi habitación. Esperé. El silencio se prolongó demasiado. Ariadna, murmuré con cautela, sintiendo como mi piel se erizaba. No hubo respuesta. Entonces, la perilla de la puerta comenzó a girar lentamente. Mi corazón martillaba en mi pecho. Algo en mi instinto me decía que no debía moverme. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que la luz del pasillo proyectara una sombra en el suelo. Pero algo en esa sombra me hizo contener la respiración. Era la silueta de Ariadna, y, al mismo tiempo, no lo era. Sus piernas se veían demasiado largas, sus brazos más delgados y retorcidos. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, como si su cuello no tuviera huesos. Me quedé inmóvil, atrapado entre la necesidad de huir y el terror que me paralizaba. Entonces, su voz rompió el silencio. ¿Estás dormido? La forma en que lo dijo no era natural. Sonaba burlón, casi cantado, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. No respondí. No me atreví. La puerta quedó entreabierta durante lo que parecieron siglos, hasta que, sin previo aviso, se cerró de golpe. A la mañana siguiente, intenté fingir que todo había sido un mal sueño. Pero cuando vi a Ariadna en la mesa del desayuno, sentí que algo dentro de mí se revolvía. Se movía de manera extraña, con la cabeza inclinada como si le costara mantenerla erguida. Sus palabras a veces salían con un tono plano, sin emoción, como si estuviera recordando cómo se suponía que debía hablar. Mis padres no notaban nada. Para ellos, todo era normal. Pero Tony sí. El perro ya no se acercaba a ella. Se quedaba a mi lado, con el lomo erizado, gruñendo bajo, como si estuviera listo para atacar. Esa noche, decidí hacer algo que quizás no debía haber intentado. Esperé a que Ariadna se fuera a dormir.
Me aseguré de que su habitación estuviera en total silencio. Y entonces, con el corazón latiéndome en los oídos, abrí mi puerta y me asomé al pasillo. La casa entera estaba sumida en la oscuridad. Pero entonces, vi su puerta. Estaba entreabierta. Y allí, en la penumbra de su habitación, Ariadna estaba de pie. De espaldas. Inmóvil. La luz del pasillo apenas la iluminaba, pero pude ver con claridad cómo su cabeza estaba inclinada en un ángulo inhumano. No se movía. No respiraba. Solo estaba allí, como si estuviera esperando. Di un paso atrás, pero el suelo crujió bajo mis pies. Fue en ese instante cuando, sin girar el cuerpo, solo la cabeza, se volvió hacia mí. Sus ojos eran oscuros, vacíos. No reflejaban la luz. Y entonces, sonrió. Buenas noches, hermano. Me encerré en mi habitación y puse seguro a la puerta. Desde ese momento supe que lo que sea que volvió del río aquella noche, no era mi hermana. Desde aquella noche, dormir se convirtió en un desafío imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Ariadna en la oscuridad de mi puerta se repetía en mi cabeza como un eco sin fin. Su sonrisa, susurros y esa forma en la que inclinaba la cabeza con un gesto que parecía no pertenecerle. Intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, una pesadilla producto del cansancio, pero algo dentro de mí me decía que no era así. Los días transcurrieron con una normalidad inquietante. Ariadna actuaba como siempre, iba a la escuela, reía con mis padres y jugaba en el patio, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Había algo en ella que no estaba bien. Algo sutil, pero innegable. A veces la sorprendía mirándome fijamente sin parpadear, con esa sonrisa torpe que parecía un intento forzado de imitar una expresión humana. Otras veces la escuchaba tarareando en su habitación, pero la melodía que cantaba no era ninguna que yo conociera. Era disonante, errática, como si la inventara en el momento. Pero lo peor eran las noches. Casi todas las madrugadas, un sonido me despertaba, pasos ligeros en el pasillo, como si alguien caminara descalzo muy despacio, arrastrando apenas los pies sobre el suelo de madera. Al principio, me decía a mí mismo que tal vez Ariadna iba al baño o tenía insomnio. Pero una madrugada, cuando el sonido fue lo suficientemente claro, decidí armarme de valor. Con el corazón latiéndome en la garganta, me levanté en silencio y entreabrí la puerta lo suficiente para asomarme al pasillo. Ahí estaba ella. Ariadna estaba de pie frente a la puerta de la habitación de mis padres. No se movía. Solo permanecía allí, con la cabeza ligeramente inclinada y los brazos colgando a los lados, en completa quietud. Mi piel se erizó al notar algo extraño, su respiración era irregular, superficial, como si estuviera conteniendo el aire. La observé por unos segundos, sintiendo que algo no encajaba en su postura, hasta que, sin previo aviso, giró la cabeza en mi dirección. No de forma abrupta ni con sorpresa, sino lentamente, como si ya supiera que la estaba mirando. Mi cuerpo se paralizó. Ariadna me observó en silencio por un momento que se sintió eterno y luego, sin cambiar su expresión, sonrió. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Cerré la puerta con el mayor sigilo posible y volví a la cama, cubriéndome con las sábanas como si eso pudiera protegerme. Pasaron minutos interminables en los que apenas me atreví a respirar. Me esforzaba por escuchar cualquier ruido al otro lado de la puerta, cualquier indicio de que Ariadna seguía allí. Nada. El silencio absoluto se convirtió en un tormento peor que los pasos. Eventualmente, el agotamiento pudo más que el miedo y me quedé dormido, pero cuando desperté, no estaba seguro de cuánto había sido real y cuánto mi imaginación me había jugado una mala pasada. Sin embargo, lo que vi al salir de mi habitación me confirmó que no había sido un sueño. La puerta de mis padres estaba entornada. Esa puerta siempre se mantenía cerrada en las noches. Ese día, evité a Ariadna todo lo posible. Algo estaba pasando con ella, algo que no podía explicar,
pero que cada vez se volvía más evidente. Lo que más me aterraba era la certeza de que ella sabía que yo lo había notado. Y lo peor de todo es que parecía divertirle. Después de aquella noche, mi ansiedad se convirtió en una sombra constante. Evitaba a Ariadna tanto como podía, pero en una casa tan pequeña, escapar de su presencia era casi imposible. A cada momento, sentía su mirada fija en mí, aunque al girarme, siempre fingía estar distraída. Sus sonrisas, cada vez más amplias y forzadas, me hacían sentir un miedo difícil de explicar. No era solo la expresión en sí, sino la sensación de que no pertenecía a ella. Intenté hablar con mis padres. Les mencioné que Ariadna estaba actuando extraño, que hacía cosas raras en las noches, que no parecía ella misma. Pero lo único que recibí fueron regaños y miradas de fastidio. «Déjala en paz, es solo una niña», dijo mi madre, mientras mi padre agregaba con indiferencia, «siempre ha sido inquieta, no inventes cosas». A partir de ahí, supe que estaba solo en esto. Pero entonces, una madrugada, algo cambió. Eran las 2:47 de la mañana cuando desperté sin motivo aparente. Mi cuarto estaba en completa oscuridad, pero sentí que el ambiente era distinto, más pesado. Mi piel se erizó sin razón, y una sensación de alerta me recorrió el cuerpo. Fue entonces cuando lo escuché. No eran pasos esta vez. Era un susurro. Pero no venía de afuera de mi habitación. Venía de dentro. Por un momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando no volver a oírlo. Pero entonces, entre el silencio absoluto, lo escuché de nuevo. Era un murmullo bajísimo, apenas audible, y aunque no entendía lo que decía, algo en su tono me heló la sangre. No sonaba como la voz de una niña. Moviéndome con lentitud, llevé la mano hacia mi lámpara de noche y encendí la luz de golpe. Mi habitación estaba vacía. Pero la puerta del armario estaba entreabierta. El miedo me inmovilizó. Yo nunca dejaba la puerta del armario abierta. Jamás. Pero ahí estaba, con una pequeña rendija de oscuridad asomando entre la madera. Algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera, que simplemente apagara la luz y fingiera que no había visto nada. Pero mi cuerpo actuó antes que mi razón. Me levanté de la cama y me acerqué con el corazón martillando en mi pecho. Puse la mano en la puerta del armario y, con un movimiento rápido, la abrí de golpe. Nada. Solo mi ropa, mis zapatos y unas cuantas cajas. Solté un suspiro tembloroso. Quizás, después de todo, solo era mi imaginación. Pero al girarme para volver a la cama, ahí estaba Ariadna. De pie, en la puerta de mi habitación. Su cabello caía desordenado sobre su rostro, y su camisón blanco parecía más sucio de lo normal. Pero lo que más me perturbó fue su expresión. No sonreía. No me miraba con esa falsa inocencia que me había estado aterrando los últimos días. Ariadna estaba pálida, con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Y entonces, con un hilo de voz, murmuró: «No debiste abrirlo». No tuve tiempo de reaccionar antes de que la luz de mi habitación se apagara sola. Y en la oscuridad, escuché la respiración de algo más. Algo que no era Ariadna. Después de aquella noche, algo en la casa cambió para siempre. El aire se volvía más denso cada día, como si el miedo y la duda estuvieran en cada rincón. Ariadna comenzó a desaparecer por largos periodos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su presencia ya no fuera la misma. Los susurros y esos extraños murmullos seguían, pero ahora venían de todas partes. En cada rincón, cada habitación, siempre al acecho, esperando a que alguien lo escuchara. Yo ya no podía dormir tranquilo, y lo que más me aterraba era que nadie parecía notar nada raro. Mis padres seguían sus rutinas como si nada hubiera cambiado. Mi madre, que siempre estaba ocupada con su trabajo, apenas se daba cuenta de la atmósfera extraña que se había apoderado de la casa. Mi padre, más indiferente que nunca,
Seguía tratando de convencerme de que estaba exagerando. Es solo una etapa, lo que pasa es que tu hermana está creciendo y se está revelando un poco, me decía, ignorando el creciente sentimiento de terror que me envolvía. Pero lo más perturbador de todo era Tony. El cachorro que antes siempre estaba saltando y ladrando por la casa, ahora no se apartaba de mi lado. No quería dormir en su cama, ni jugar con sus juguetes, solo se recostaba a mis pies, como si él también estuviera consciente de lo que sucedía. Su actitud era extraña, nerviosa. Y cada vez que Ariadna estaba cerca, Tony la miraba fijamente, sin mover un músculo, como si tuviera miedo de ella. Había momentos en que gruñía sin motivo aparente, y lo peor era que, cuando Ariadna estaba cerca, sus ojos se volvían opacos, como si la chispa de vida en ellos hubiera desaparecido por completo. Las cosas llegaron a un punto en que, en las noches, no me atrevía a ir a dormir. Me quedaba despierto, esperando a escuchar esos murmullos, esa respiración ajena que siempre parecía acompañarme. Pero el miedo no me dejaba hacer más que esperar y escuchar, esperando que Ariadna, en algún momento, volviera a ser ella misma. Una noche, cuando ya no podía soportarlo más, decidí confrontarla. No iba a quedarme callado. Tenía que saber qué estaba pasando. En silencio, me dirigí a su habitación. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero algo estaba mal. La habitación, que solía ser tan luminosa, estaba completamente oscura, la única luz provenía de un pequeño rayo de luna que se filtraba por la cortina. Cuando empujé la puerta con cuidado, un escalofrío recorrió mi espalda. Ariadna estaba allí, pero no se movía. Estaba sentada en su cama, mirando al frente, completamente quieta. Sus ojos no parpadeaban. Ariadna, susurré, con la voz temblorosa. No respondió. Me acerqué lentamente, el aire estaba tan cargado que me era difícil respirar. Cuando estaba a su lado, mi corazón casi se detuvo. Sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, oscuros, sin vida. Había algo diferente en ella, algo que no podía explicar, como si no fuera mi hermana. Algo en su rostro me aterraba, una expresión de vacío absoluto que me heló la sangre. ¿Quién eres?, pregunté, casi sin saber si quería escuchar la respuesta. En ese momento, los ojos de Ariadna se movieron lentamente hacia mí, pero no era la mirada que había conocido. Era como si los ojos que me miraban no fueran humanos. Soy yo, ¿por qué me miras así?, dijo con voz grave, mucho más profunda de lo que jamás había escuchado. Su tono de voz me hizo retroceder, pero no pude moverme. Algo dentro de mí gritaba que algo estaba muy mal. Tony, que estaba junto a la puerta, comenzó a ladrar frenéticamente, pero sus ladridos eran diferentes. No eran los típicos ladridos de protección o emoción, eran ladridos de angustia, como si quisiera advertirme de algo. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. Ninguno de los dos se movió. Ariadna permaneció ahí, mirándome con esos ojos vacíos, y Tony no dejaba de gruñir desde el umbral de la puerta. Yo estaba atrapado, en ese momento no sabía si estaba soñando o si realmente estaba enfrentándome a algo de otro mundo. De repente, la habitación se llenó de un aire gélido. No había viento, pero la temperatura bajó drásticamente, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi respiración entrecortada. Fue en ese instante cuando, de la nada, Ariadna se levantó de la cama. No hizo ruido al moverse, sus pasos eran ligeros y flotantes. Pero su caminar era diferente. Como si estuviera bajo algún trance, su cuerpo se movía de una forma extraña, descoordinada, como si estuviera siendo controlada por algo ajeno a ella. De repente, el aire volvió a cambiar. Como si algo en el ambiente hubiera tocado un punto de no retorno, la luz en la habitación parpadeó y luego se apagó completamente. Todo quedó sumido en la oscuridad, solo iluminado por las luces intermitentes de la calle a través de la ventana. Lo siguiente que recuerdo es el ruido de las puertas del armario cerrándose de golpe, como si algo hubiera huido dentro de él. Pero cuando fui a mirar,
todo estaba vacío. Ariadna había desaparecido. La noche en que Ariadna desapareció de su habitación, el silencio que invadió la casa fue tan profundo que me dolió. No supe qué hacer, ni cómo reaccionar. Mis piernas temblaban, y mi mente estaba completamente nublada por el miedo. ¿Dónde había ido? ¿Qué estaba sucediendo con ella? No podía dejar de pensar en los ojos vacíos, en su caminar extraño, en la frialdad que había tomado la habitación. Me senté en el pasillo, tratando de ordenar mis pensamientos, pero la angustia me apretaba el pecho. Pasaron las horas, y la casa seguía en silencio. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada cuando, por fin, la puerta del departamento se abrió. Era Ariadna, pero algo no encajaba. Cuando vi su figura delgada y pálida en el umbral de la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Su rostro, normalmente tan familiar, ahora parecía casi extraño. No era su expresión habitual, su cuerpo parecía estar moviéndose en una especie de trance, como si no estuviera completamente consciente de lo que hacía. Estaba vestida con la misma ropa que llevaba antes de desaparecer, pero sus ojos, esos ojos seguían vacíos, sin vida. Tony, el perro, estaba junto a mí. Pero al ver a Ariadna entrar, empezó a ladrar furiosamente, como si la viera como algo peligroso, como si reconociera que ya no era ella. Los ladridos de Tony eran desesperados, casi como si intentara advertirme de algo, pero Ariadna no lo escuchaba. Su paso era irregular, su respiración no era la misma. El ambiente estaba pesado, cargado con una tensión que no podía comprender. «Ariadna, ¿qué te pasó?», pregunté, sin atreverme a acercarme a ella. Ella levantó la cabeza lentamente, y por un momento, sentí un estremecimiento. No era su mirada la que me encontraba, era un vacío profundo, como si su alma hubiera sido reemplazada por algo completamente ajeno. Su voz, cuando habló, tenía un tono extrañamente grave y bajo. «¿Qué pasa contigo? No te preocupes, todo está bien», dijo, sin emociones, pero de una forma que no sonaba como ella. El miedo creció dentro de mí, mi cuerpo se tensó por completo, pero, por alguna razón inexplicable, sentí que no podía huir. Mi mente gritaba que debía salir de allí, alejarme, pero mis piernas no se movían. Algo me retenía, algo me mantenía en ese lugar, mirando a esa figura que ya no era mi hermana, pero que físicamente lo era. Al parecer, mi hermana no estaba consciente de lo que sucedía. Lo supe porque, en ese momento, un ruido extrañamente fuerte interrumpió la escena, el sonido de una puerta abriéndose violentamente en la habitación contigua. Corrí hacia la fuente del ruido, temiendo lo peor. Pero cuando entré en el cuarto, vi lo que menos esperaba. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba tan denso que apenas podía respirar. El perro, Tony, se encontraba en la esquina, temblando. No había señales de que algo hubiera sido movido, pero sentí una presencia invisible observándome. Mi mente no podía comprender lo que estaba pasando, pero lo que vi me heló la sangre. En el reflejo del espejo, la imagen de Ariadna no era la misma. Lo que vi allí no era mi hermana, sino una sombra distorsionada, una figura oscura y borrosa que se desvaneció tan rápido como apareció. Me quedé allí, congelado, viendo cómo la imagen se desmoronaba, como si todo hubiera sido una ilusión. Todo lo que quedaba era el eco del miedo, una sensación de que mi hermana nunca había regresado realmente. De vuelta en el pasillo, Ariadna estaba allí, de pie, mirando al vacío. Tony seguía gruñendo, su cuerpo estaba tenso, sus orejas erguidas. No se acercaba a ella, y al mirarla fijamente, algo en sus ojos me decía que Tony sabía lo que yo no podía comprender completamente. «¿Quién eres?», susurré, temblando de miedo. No hubo respuesta. Solo una risa suave, casi imperceptible, salió de su boca, como un susurro en la oscuridad. La risa era completamente ajena a la Ariadna que conocía. «¿Realmente crees que soy tu hermana?», preguntó con una voz fría, distante, que me heló por completo.
No hubo tiempo para nada más. En un parpadeo, la luz del pasillo parpadeó, se apagó y luego volvió a encenderse, revelando un vacío absoluto en el lugar donde antes había estado Ariadna. La casa estaba en silencio nuevamente. Y entonces comprendí lo peor, mi hermana nunca volvió. Después de esa noche, no pude quedarme ni un minuto más en esa casa. La sensación de terror y confusión me perseguía constantemente. Decidí irme a vivir con unos amigos, buscando alejarme de todo lo que había ocurrido. Mi contacto con Ariadna se volvió cada vez más distante. Cada vez que la veía, su presencia parecía más vacía, como si algo se hubiera apagado en ella. A pesar de todo, mis padres nunca notaron nada extraño, y para ellos, Ariadna seguía siendo la misma, la niña alegre que había sido siempre. Sin embargo, yo sabía que algo en ella ya no era igual, y aunque intenté mantenerme alejado de la situación, esa sensación de que mi hermana nunca regresó completamente nunca me dejó. La inquietud sigue rondando mi mente, y hoy, al mirar atrás, me pregunto si la persona que quedó en esa casa, en algún lugar oscuro, era realmente mi hermana.